Bien, en esta oportunidad vamos a ver lo que se define como mol y también ver lo que es el mol gramo. ¿Okay? En primer lugar, para empezar esto, podemos empezar diciendo de que qué es lo que es la masa o peso molecular de una sustancia. Esta masa o peso molecular de una sustancia se representa por medio de una M o una raya en la parte superior. Masa o peso molecular de la sustancia. Todo depende lógicamente del tipo de sustancia que estemos analizando. Tengo por ejemplo el ácido sulfúrico cuya molécula sería H2SO4. Para este compuesto ácido sulfúrico yo quería calcular por ejemplo cuánto vale su masa o peso molecular. Esto significaría entonces que tengo que hacer sumar todos los pesos atómicos que forman a la molécula de ácido sulfúrico. Veo entonces de primera intención que tengo acá dos hidrógenos, por lo tanto sería 2 veces el peso atómico del hidrógeno. ¿Más cuánto? Hay un azufre, una vez el peso atómico del azufre. Más hay 4 oxígenos, 4 veces el peso atómico del oxígeno. De esta manera. Y esto será entonces, por acá, 2 de los hidrógenos, más el azufre que es 32, más 16 por 4, 64. Esto sería entonces 98 el peso molecular de la sustancia. ¿Ok? Peso molecular de la sustancia vendría a ser entonces 98. ¿Ok? Por ese lado. Para la siguiente sustancia, por ejemplo, que vendría a ser el ácido nítrico, el peso molecular de idéntica manera sería la suma de los pesos atómicos que forman los elementos, la molécula. Digo entonces, de frente, sin colocar los símbolos, una vez el hidrógeno, porque hay un hidrógeno. Entonces, una vez el peso atómico del hidrógeno. Más, hay un nitrógeno, una vez el peso atómico del nitrógeno. Pero el peso atómico del nitrógeno es 14, una vez 14. Más, hay 3 oxígenos. Entonces, 3 veces el peso atómico del oxígeno, que sería 16. Si yo evalúo esto, me quedaría 1, más el 14, más 16 por 3, 48. ¿Cuánto sería esto? 48, 8 más 4, 12 más 1, 13, llevaría 1, 5 más 1, 63, el peso masa molecular del ácido nítrico. ¿Ok? Digo, por ejemplo, para esta sustancia que sería el CO2, peso molecular será un átomo de carbono, porque el subíndice es 1, una vez el peso atómico, que sería 12, más 2 veces el peso atómico del oxígeno. El oxígeno es 16, 16 por 2, 32. La suma de estos entonces 44 el peso molecular de esta sustancia. El fierro, cuya molécula es monoatómica de este tipo, por lo tanto su peso molecular sería igual al peso atómico del hierro, y esto sería, una vez el peso atómico del hierro, sería 56. ¿Ok? La tenemos entonces el peso o masa molecular de las diferentes sustancias. En base de esto nosotros vamos a definir lo que es el mol. El mol vendría a ser entonces una unidad de medida de la cantidad de sustancia que corresponde al Sistema Internacional de Unidades. Y esto aquí equivale a la cantidad de sustancia, y eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades de la misma sustancia. A esta cantidad que vemos acá, que es un número inmenso, 6,022 por 10 a la 23, se lo llama también el número de Avogadro. ¿Ok? Digo, por ejemplo, para mí la sustancia que sea, por ejemplo, una mol de átomos. Una mol de átomos será igual entonces a ¿cuántos? Una mol de átomos sería 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Una mol de molécula, por ejemplo, ¿cuántas moléculas será? Una mol de molécula sería toda esta cantidad, pero de moléculas. De moléculas. ¿Ok? Y si yo tendría 10 moles de moléculas, sería esta cantidad multiplicada por 10 moléculas en total. ¿Ok? Esto vendría a ser entonces lo que se llama el mol para cualquier sustancia. En concepto del mol nos sirve para calcular el mol gramo. El mol gramo de una sustancia. Y esto sería entonces de la siguiente manera. La primera definición de mol gramo. Este concepto de mol gramo es muy fundamental en química, puesto que nos va a relacionar dos cosas. Uno, el mundo macroscópico, o sea, el mundo que nosotros vemos, con el mundo microscópico, que es el mundo que no vemos. O sea, vamos a colocar aquí la definición del mol gramo, ¿sí? Que nosotros la representamos simplemente como mol gramo. Mol gramo, ¿ok? Y
que vulgarmente nosotros la podemos llamar solo mol, pero ya sabemos que mol y mol gramo, vamos a ver que son diferentes. Digo entonces, aunque numéricamente sea lo mismo, digo por acá, la primera definición de mol gramo, esto va a ser igual al peso molecular de la sustancia, esto expresado en gramos. Mol gramo es igual al peso molecular de la sustancia expresado en gramos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo hablo de una mol, por ejemplo, mol gramo, o simplemente mol, una mol de, por ejemplo, de agua, de H2O, será igual a ¿cuánto? A su peso molecular del agua, que yo puedo calcularla. Peso molecular sería 2 de los dos hidrógenos más el oxígeno 16, y esto sería 18 el peso molecular. Entonces una mol de agua sería su peso molecular, que es 18, pero expresado en gramos. 18 gramos ¿de qué? De agua. Esto sería entonces el primer concepto de lo que tenemos de mol. ¿Qué es lo que vemos acá? Nos relaciona el mol con el mundo macroscópico, con los gramos de una sustancia, ¿está claro? Con lo que nosotros podemos cuantificar en una balanza, etc. Digo, por ejemplo, una mol, por ejemplo, de ácido sulfúrico, de H2SO4. ¿Esto cuánto será? De idéntica manera, una mol o mol gramo sería su peso molecular expresado en gramos. Por lo tanto, el peso molecular del ácido sulfúrico, ¿cuánto sería? Peso molecular sería, ya la calculamos en antes, 2 de los hidrógenos más el azufre, que sería 32, más 16 por 4, 64. Y esto sería 98 el peso molecular. Entonces una mol de ácido sulfúrico sería 98 gramos de ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Vamos? Yo digo, por ejemplo, una mol de carbonato de calcio, KCO3, sería su peso molecular en gramos. Calcular ustedes que el peso molecular del carbonato de calcio es 100, por lo tanto sería 100 gramos. Esa es la primera definición de lo que tenemos de mol. La segunda definición de mol sería entonces una mol de una sustancia X es igual al peso de toda esa cantidad, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de la misma sustancia. Moléculas de la sustancia X. La segunda definición de mol. Esto significa entonces que una mol de agua será igual a cuántas moléculas o al peso de cuántas moléculas de toda esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Moléculas de agua. ¿Estamos o no? Estas equivalencias que nosotros vemos acá, nosotros las podemos utilizar, por ejemplo, como factores de conversión para pasar de unas unidades a otras. ¿Ok? La segunda definición. Y la tercera definición sería una mol de una sustancia gaseosa. Ahora, una mol de una sustancia gaseosa será entonces de la siguiente manera. Una mol de una sustancia X. De X, y esto es gas. Esto en condiciones normales. Esto es igual a un volumen que es igual a 22.4 litros de gas. ¿Qué significa eso de condiciones normales? Significa que la presión de ese gas es una atmósfera y la temperatura es igual a 0 grados centígrados o 273 grados centígrados. Esto significa condiciones normales. Esto significará entonces que, aplicándole los problemas, tengo que hablar primero de gases. Por lo tanto diría una mol, por ejemplo, de nitrógeno en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará? Una mol, 22.4 litros de nitrógeno. 2 moles, por ejemplo, de CO2 en condiciones normales. ¿Cuánto será? 2 veces 22.4. Sería entonces 44.8 litros de CO2. ¿Estamos? Yo digo, por ejemplo, una mol de cloro en condiciones normales también será 22.4 litros de cloro 2. Ese es lo que significa entonces nosotros el mol. ¿Estamos? 3 definiciones. En función, primero, en los gramos de la sustancia. El segundo, en el número de moléculas de la misma.
y el tercero para gases y en condiciones normales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a mí, bueno,